Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Déjame contarte algo acerca de ser un omega raro. Todo el mundo piensa que es un regalo. Ve la designación en los documentos oficiales de registro, designación, omega/diagonal clasificación, raro/diagonal índice de feromonas, 9,4, y te miran como si hubieras ganado la lotería cósmica. Como si el universo te hubiera dado un billete de oro. Lo que no te dicen es que compra realmente el billete dorado. Compra atención que nunca pediste. Compra una habitación que se queda en silencio al entrar. Compra alfas que te miran como si fueras algo que adquirir en lugar de alguien a quien conocer. Compra un sistema de clasificación gubernamental que, en este mundo, ha decidido que los omegas raros son un recurso biológico protegido, lo cual suena digno hasta que entiendes lo que realmente significa. Esto significa que a los 22 años, cuando se te considera legalmente no registrado, es decir, sin vínculo, sin reclamo, viviendo de forma independiente sin la supervisión de Alfa, el Estado tiene la autoridad de intervenir. Y la intervención, en el lenguaje de la Oficina de Registro Omega, parece una subasta. Una subasta de emparejamiento formal, registrada y sancionada por el gobierno. Me llamo Ren Ashby. Tengo 22 años. Soy un omega raro con un índice de feromonas que, al parecer, hace que los alfas poderosos pierdan la compostura a 10 metros de distancia. He pasado toda mi vida adulta intentando construir algo que fuera mío, un pequeño apartamento, una beca para un conservatorio de arte, un futuro construido a mi manera. Y el día 3 de marzo, me encontraba en el escenario de una subasta, con un traje ceremonial blanco que no había elegido, frente a 200 alfas que nunca había conocido, y esperaba a que me vendieran. Mientras estaba allí bajo esas luces, tuve exactamente un pensamiento. Por favor. Cualquiera menos él. Resultó que el universo tenía otras ideas. Déjame contarte sobre Kaelan Morro. Crecimos en el mismo barrio. Fuimos a la misma escuela desde los 8 hasta los 17 años. Y desde que tuvimos la edad suficiente para entender las designaciones, mi omega, su alfa, el mundo dibujando sus líneas invisibles entre nosotros, me hizo la vida muy difícil. No con violencia. No de ninguna manera que dejara marcas que pudieran denunciarse. Kaelan Morro era demasiado listo para eso, incluso a los 12 años. Era el tipo de matón que trabajaba con palabras. Con el desmantelamiento lento y preciso de la confianza. Con la forma en que podía mirar algo que habías hecho, un dibujo, un trabajo, un proyecto que te habías quedado hasta tarde para terminar, y decir, delante de todos, lo único que lo vaciaba. Trabajas muchísimo, decía con esa voz tranquila y serena que tenía desde niño, mientras todos reían a su alrededor. Es casi impresionante. Para ser un omega. Para un omega. 2 palabras. Desplegadas con precisión quirúrgica. Un recordatorio de que, en la jerarquía de este mundo, todo lo que construí estaba calificado. Todo lo que logré llevaba ese pequeño asterisco. Para un omega. Como si el esfuerzo significara menos por lo que yo era. Lo odiaba con un odio específico y cuidadosamente mantenido. De esos que se cuidan como un jardín, preciso, contenido, vivo. Se fue a los 17. La empresa de su familia, Morro Holdings, una antigua fortuna y un imperio en expansión, lo requería de vuelta en la capital. Se fue, y no lo volví a ver, y pasé 5 años construyendo lentamente la versión de mí mismo que no necesitaba la aprobación ni el asterisco de nadie. Y luego terminé en el escenario de una subasta. Y la paleta que subió última, después de que todos los demás postores habían sido superados, después de que la sala se había tensado con la electricidad particular de la subasta de un omega raro llegando a su conclusión. Pertenecía a un hombre en la primera fila con cabello oscuro y ojos grises y una mandíbula que se había afilado con la edad desde el niño que recordaba en algo que no tenía derecho a ser tan llamativo como era. Kaelan Morro. Lo reconocí en el mismo momento en que levantó su remo. Y cuando el mazo del subastador bajó y el funcionario dijo su nombre, Kaelan Morro, Morro Holdings, oferta ganadora confirmada, me miró al escenario con esos ojos grises. No sonrió. No hizo una mueca de superioridad. No hizo nada de lo que esperaba del chico que llevaba 6 años haciéndome sentir insignificante. Él simplemente me miró. Como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Y no de la forma que temía. De alguna manera no entendí en absoluto. El proceso de registro tardó 2 horas. Formularios. Escáneres. La documentación oficial del vínculo que se completaría una vez confirmada la unión biológica. Lo vi todo con la postura de quien ha decidido que la dignidad es lo único que le queda por controlar, y yo la controlé por completo. Kaelan se sentó frente a mí en la mesa de procesamiento durante la mayor parte del proceso. Respondió las preguntas de los oficiales con voz tranquila y eficiente. No me miró como los demás alfas del edificio miraban a los omegas que habían conquistado,
esa mirada codiciosa y posesiva que me ponía los pelos de punta. Miró los formularios. Miró al oficial. De vez en cuando, se miraba las manos. Cuando se firmó el último formulario, el funcionario nos entregó nuestra documentación de emparejamiento y un folleto sobre el periodo de vinculación y nos dejó solos en la pequeña sala de registro. El silencio era enorme. «Puedes decirlo», dijo Caelan. Lo miré. «Lo que sea que estés pensando», dijo. «Puedes decirlo». «¿Quieres que lo diga?», dije. «Pues lo diré». «¿Por qué?». «De cada omega en esa sala, de cada persona en ese escenario. ¿Por qué yo? Y no me digas que fue el índice de feromonas. No me insultes con eso». Se quedó en silencio por un momento. «Siempre ibas a ser tú», dijo. «Eso no es una respuesta. Es la única sincera que tengo ahora mismo». Me miró a los ojos por primera vez desde el escenario. «Sé que no confías en eso. Sé que no tienes por qué hacerlo. No te pido que confíes. Solo», hizo una pausa, eligiendo con cuidado, «te digo que sabía que te habías inscrito para la subasta hace 3 semanas. Tuve tiempo de retirarme. No lo hice. Podrías haberme avisado», dije. «Podrías haberme contactado. Prepararme». «¿Me habrías creído?», preguntó. «Si te hubiera contactado antes de la subasta y te hubiera dicho, Ren, voy a pujar por ti, habrías creído que mis intenciones eran diferentes de las que parecían». Lo pensé. Honestamente. No. No le hubiera creído. «Todavía no te creo», dije. «Lo sé», dijo. «Voy a intentar cambiar eso». El periodo de unión, por ley, requiere una cohabitación durante un mínimo de 90 días. 90 días. Había hecho los cálculos en el coche, camino a su casa, 90 días, luego una evaluación formal de la fianza y, finalmente, si alguna de las partes podía demostrar motivos suficientes, la posibilidad de una solicitud de disolución. Ya había consultado los requisitos legales para la disolución. Estaba preparado. Su casa no era lo que esperaba. Había anticipado algo así, frío, preciso, diseñado para impresionar. El tipo de hogar que era más arquitectura que calidez. En cambio, era grande, pero no austero. Techos altos, buena luz, paredes con arte de verdad, no del tipo de galería corporativa, sino piezas elegidas por alguien que las vio y sintió algo. Se veía un jardín a través de las ventanas traseras, ligeramente descuidado, como esos jardines que se aprecian pero que están muy concurridos. Había una cocina que olía a café y a algo recién horneado. Había, sobre la encimera de la cocina, una pequeña tarjeta que decía, con una letra que no reconocí como la suya porque había olvidado que tenía letra: «Tu estudio está en la tercera puerta a la izquierda, arriba. Ya lo tengo instalado. Avísame si necesitas cambiar algo». Me quedé en la cocina sosteniendo la tarjeta por un largo momento. Luego subí a la tercera puerta a la izquierda. Era un estudio. Uno de verdad, una ventana orientada al norte para la luz, una mesa de trabajo amplia, espacio para guardar materiales y un caballete colocado donde el sol de la tarde no le diera directamente. Mi técnica era el carboncillo y las técnicas mixtas. Alguien había dispuesto los estantes como corresponde. Me quedé en la puerta y traté de encontrar algo por lo que estar enojado. No pude, inmediatamente. Eso me inquietó más que la ira. Caelan apareció en la puerta detrás de mí. Mantuvo la distancia, fuera del umbral, sin entrar. «El conservatorio me dijo con qué trabajaste», dijo. «Espero que sea correcto. Si hay algún error, puedo». «Es correcto», dije. Una pausa. «Los dejo para que se instalen», dijo. «No hay horarios. No hay expectativas para esta noche. La casa es suya para moverse como quieran». Se fue. Oí sus pasos bajar por el pasillo y luego alejarse. Me senté en el taburete de la mesa de trabajo. Observé los materiales a mi alrededor. Miré la ventana que daba al norte y el cielo gris de la tarde al otro lado. Pensé, ¿quién es esta persona? Porque conocía a Caelan Morro. Lo conocí durante 9 años de mi infancia y lo llevé como una astilla en la palma de la mano desde entonces. Y la persona que había montado este estudio, quien había investigado mi técnica, quien había inclinado el caballete correctamente, quien había dejado una tarjeta con una caligrafía cuidadosa y precisa, no era el chico que recordaba. Lo cual significaba una de dos cosas. O bien Caelan Morro había cambiado fundamentalmente en los 5 años desde que lo vi por última vez. O nunca lo había conocido tan bien como pensaba. Ambas posibilidades eran profundamente incómodas. El cuarto día le pregunté directamente. Estábamos en la cocina, el único territorio neutral, el lugar donde habíamos descubierto que ambos existíamos a las 7 de la mañana en un estado de mutuo silencio matutino que no requería nada de ninguna de las partes excepto una relación razonable con la máquina de café.
Cuéntame sobre la escuela, dije. Él levantó la vista de su taza. Específicamente, dije, dime por qué. Lo que dijiste. Año tras año. Para ser un omega. Casi impresionante para ser un omega. Cada vez que hacía algo, encontrabas la manera de hacerlo más pequeño. Mantuve la voz firme. Lo había practicado. Quiero entenderlo. Porque aparentemente eres una persona diferente ahora, y no puedo entender cómo estar en esta casa contigo hasta que comprenda a quién existió antes. Dejó su taza. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que podría desviar la conversación. Ofrecer una respuesta evasiva. Recaer en la compostura controlada que era su norma. Pero él dijo, tenía miedo de ti. Parpadeé. Me tenías miedo. ¿Eras lo más? Hizo una pausa, eligiendo. Eras luminoso. Esa es la palabra que usaría ahora. Dibujabas, creabas, entrabas en una habitación y la gente te miraba, y ni siquiera te dabas cuenta. Y yo tenía 12 años y era un alfa en un mundo que me decía que los alfas debían ser dominantes, seguros y tener el control, y te miré y sentí. Otra pausa, lo contrario de todo eso. La cocina estaba muy tranquila. Eso no es una excusa, dijo. Quiero ser claro. No lo estoy usando como justificación. Lo que dije estuvo mal y causó mucho daño, y sabía, incluso a los 12 años, que las palabras podían usarse como herramientas, y elegí usarlas mal. No te pido que lo descartes. Solo respondo a tu pregunta. Lo miré. Te caí bien, dije. No con cariño. Simplemente, llegando a la conclusión cómo se llega a la solución de un problema que has estado resolviendo. Catastróficamente, dijo, con una sequedad tan inesperada que casi me hizo reír. Casi. Sí. Y tu manera de manejarlo fue pasar 6 años. Hacerte sentir menos de lo que eras. Sí. Miró su taza de café. Era joven, tenía miedo y era estúpido, y lo único que sabía hacer con los sentimientos que no entendía era convertirlos en algo que me hacía sentir control. Levantó la vista. Llevo mucho tiempo avergonzado de eso. Me quedé pensando en eso un momento. Con la extrañeza de escuchar al villano de tu infancia explicarse no con excusas, sino con algo que sonaba inquietantemente a honestidad. Una disculpa, dije. ¿Está sobre la mesa? Todos los días lo deseas, dijo. Hasta que signifique algo. Asentí una vez. Lentamente. Entonces dilo. Y lo hizo. Lo dijo claramente, sin pretensiones, sin las reservas que lo habrían hecho más pequeño. Dijo, lamento cada palabra que usé contra ti. Lamento cada vez que te hice sentir que lo que eras o lo que hiciste era menos de lo que eras. Lamento haber sido un cobarde a una edad en la que debería haber tenido el valor de ser honesto. Esa disculpa no fue nada. No lo solucionó todo. Pero fue real. Podía sentir su realidad. Está bien, dije. Bueno. Está bien no significa perdonado. Significa que te escuché. Significa. Tomé mi café, que estoy dispuesto a continuar la conversación. Por primera vez desde la subasta, Kaelan Morro parecía un hombre que había estado conteniendo la respiración y finalmente la había dejado escapar. Los días pasaron. Kaelan no fue lo que esperaba. Fue un descubrimiento continuo, que llegó en pequeñas entregas en lugar de una sola revelación. Estaba en silencio. No era la quietud fría de quien se retrae, sino la quietud de quien ha aprendido que el espacio es un regalo. No llenaba cada silencio. No requería reconocimiento constante. Se movía por la casa como quien comprendía que la coexistencia de dos personas no tenía por qué ser un acto de representación. Trabajaba muchas horas. Llegaba a casa casi a las 7 de la tarde, se cambiaba de traje con el eficiente alivio de quien se despoja de una armadura y aparecía en la cocina donde yo solía empezar a preparar la cena, no porque estuviera haciendo tareas domésticas, sino porque cocinar me parecía meditativo y la cocina tenía cuchillos excelentes. Comíamos juntos. Todas las noches. Empezó como una casualidad y se convirtió, sin que ninguno de los dos lo decidiera, en un ritual. Hablamos. De trabajo, su empresa, mis estudios en el conservatorio, la pieza en la que estaba trabajando en el estudio de arriba. Del mundo. De las leyes de registro Omega y de lo que ambos pensábamos de ellas, que resultaron ser sorprendentemente similares a pesar de provenir de lados opuestos del mismo sistema. Él no era un alfa que considerara aceptable la subasta. Eso me sorprendió. Entonces, ¿por qué pujas?, pregunté. Era la tercera semana. Porque si no lo hubiera hecho, dijo con cuidado, alguien más lo habría hecho. ¿Y yo? No podía ignorar quién era. Una pausa. Sé cómo suena eso. Parece como si hubieras tomado una decisión unilateral sobre mi vida, dije. Lo hice, dijo. No voy a fingir lo contrario.
Fue una decisión tomada en un sistema quebrado, y aún así fue una decisión que te quitó la autonomía, y lo sé. No sé cómo arreglarlo. Solo sé que, se detuvo. ¿Sabes qué? Que lo volvería a hacer, dijo en voz baja. No para poseerte, sino para asegurarme de que no fuera alguien que lo hiciera. Lo miré desde el otro lado de la mesa. A esa persona complicada, cuidadosa y profundamente inoportuna. Podrías haber encontrado otra manera, dije. Para protegerme sin comprarme. Sí, asintió. Podría haber sido más inteligente. Lo he estado pensando. Me miró fijamente. ¿Qué hubieras querido que hiciera? Lo pensé. Honestamente. Me lo dijiste, dije finalmente. Déjame decidir si confío en ti. Déjame decidir si acepto ayuda en lugar de que me la impongan. Él asintió. Tienes razón. Sin discusión. Sin defensa. Solo reconocimiento. Lo siento. Otra vez. De otra manera. Eso era lo que pasaba con Kaelan Morro, según estaba aprendiendo. Se disculpó expresamente. Me escuchó y luego se adaptó. No discutió mis percepciones de sus acciones. Las analizó y dijo, sí, fue real y lo siento. Nunca había conocido a nadie que se disculpara así. Como si quisiera cambiar algo en lugar de terminar la conversación. Lo invité a ver mi trabajo en la quinta semana. No porque lo hubiera planeado. Una noche, pasó por la puerta abierta del estudio y se detuvo allí, fuera del umbral, siempre afuera, sin entrar nunca sin invitación, y echó un vistazo a la pieza en la que había estado trabajando toda la semana. Era grande. De 1,5 metros por 1,5 metros, carboncillo y tinta, y algo que aún no había identificado del todo. Una figura que emergía o descendía en un campo de marcas que podrían haber sido estáticas, estrellas o la particular textura del dolor. ¿Eso es? Empezó. Entra si quieres, dije. Entró. Se detuvo a una distancia prudencial de la pieza y la observó durante un largo rato sin decir nada. Eso fue lo correcto. La mayoría de las personas, al encontrarse con obras de arte que no comprenden, llenan el silencio de inmediato con algo que expone su incertidumbre. Kaelan observó durante un buen rato antes de hablar. La figura está subiendo o bajando, dijo. No puedo distinguir cuál. Creo que es a propósito. Sí, dije. Y el fondo, las marcas. Son a la vez amenazantes y hermosas. Sí. Una pausa. Se trata de la subasta. Lo miré. No lo digo como una acusación, dijo rápidamente. El arte puede tratar sobre cosas. Solo pregunto. Se trata de muchas cosas, dije. La subasta forma parte de ello. Ser un omega raro forma parte de ello. La sensación de ser considerado una categoría en lugar de una persona. Hice una pausa. Y algunas otras cosas que todavía no te incumben. Aún, señaló. No lo presiones. Casi sonrió. Era la primera vez que veía algo parecido a una sonrisa real en su rostro. No la versión profesional y serena, sino algo pequeño, real y un poco autocrítico. Esto es extraordinario, dijo, volviendo a mirar la pieza. Lo digo sin reservas. No para un omega. Sin considerar las circunstancias. Simplemente, extraordinario. Me di cuenta de que había estado esperando el asterisco. Por costumbre. Por años de condicionamiento a esperarlo. No vino. Volví a mi trabajo. Pero algo había cambiado, silenciosamente, en la habitación. Semana 7. Un domingo por la noche. Recibí una carta de la oficina de registro. Una actualización procesal. Se está considerando una nueva disposición que extendería el periodo de vinculación de 90 a 180 días si la evaluación de compatibilidad de feromonas supera un cierto umbral. Mi evaluación de compatibilidad con Kaelan había dado un resultado de 94,7. Estaba sentada en el sofá con la carta cuando él entró del jardín, vio mi cara y se detuvo. ¿Qué pasó? Le entregué la carta sin hablar. Lo leyó. Su expresión no cambió, esa compostura particular, pero yo había aprendido a leer los detalles más pequeños. La leve tensión de su mandíbula. La forma en que su mano se quedó quieta sobre el papel. No tienes por qué aceptar esto, dijo. La oficina lo envía como una notificación, no como una solicitud, dije. Si se alcanza el umbral, la prórroga es automática a menos que alguno de nosotros presente una objeción formal en un plazo de 14 días. Pues presente uno, dijo. Lo firmaré. Esta noche, si quiere. Lo miré. Kaelan. No elegiste esto, dijo. Su voz era más baja de lo habitual. Nada de esto. Ni la subasta. Ni esta casa. Ni yo.
Quiero que tengas la opción. Si quieres salirte, si quieres presentar la demanda y listo, te apoyaré completamente. ¿Y si no presento la solicitud? Pregunté. Él estaba muy quieto. Entonces tenemos 180 días, dijo con cautela. Y me gustaría mucho dedicarlos a ganarme la confianza que debería haber estado construyendo desde que teníamos 12 años. Hizo una pausa. Pero solo si eso es lo que quieres. No porque lo diga la agencia. Porque tú lo eliges. La luz del atardecer entraba por las ventanas traseras y doraba el jardín. En algún lugar afuera, algo florecía. Lo había notado a principios de semana. Un rosal trepador contra la pared del fondo, con flores blancas. Pensé en el chico que había usado las palabras como armas. Y en el hombre que estaba frente a mí ahora, sosteniendo una carta que podría extender su tiempo conmigo, ofreciéndose entregarla porque deseaba mi autonomía más que mi presencia. Pensé en el estudio que había construido. Las cenas. Las disculpas que no pedían nada a cambio. La forma en que se paró frente a mi obra y habló sin asteriscos. No voy a presentar la solicitud, dije. Respiró. De la misma manera que había respirado cuando le dije que sí. Una liberación cuidadosa y controlada. Está bien, dijo. No me agradezcas. No iba a hacerlo. Bien. Doblé la carta y la puse sobre la mesa. Afuera, las rosas se mecían con el viento del atardecer. Semana 9. Tuve un espectáculo. Una auténtica, no una exposición estudiantil ni una reseña de un conservatorio, sino una invitación de una galería de la capital para exponer 5 piezas de una serie que había estado desarrollando durante el último año. La serie se llamaba Designación. 5 obras a carboncillo a gran escala sobre la experiencia de ser categorizado en un mundo que prefería las categorías a las personas. Kaelan se enteró porque dejé la invitación en el mostrador de la cocina y él la vio. «Tienes un espectáculo», dijo. «Sí». «¿Cuándo?» 2 semanas. Retiré la invitación. «No pasa nada. Es solo la inauguración de una galería». «Ren», dijo. «¿Puedo ir?» Lo miré. No preguntaba como quien espera un sí. Preguntaba como quien acepta plenamente que la respuesta podría ser no y la respeta de cualquier manera. Se trata de la designación, dije. De ser raro. De la subasta. De... Hice una pausa. De cosas que te involucran, indirectamente. Lo sé, dijo. Aún así me gustaría ir. Si me aceptan. Lo pensé durante un largo momento. Puedes venir, dije. Pero quédate a un lado. No le expliques mi trabajo a nadie. No te presentes como... Hice un gesto vago hacia la situación. Como tu alfa vinculado, dijo. Como cualquier cosa que haga que esto se trate de nosotros en lugar del trabajo. Entendido. Una pausa. ¿Puedo estar orgulloso de ti? En silencio. Solo para mí. La pregunta fue tan inesperada y tan precisa que no tuve una respuesta inmediata. Está bien, dije finalmente. La inauguración de la galería fue un viernes por la noche. Kaelan llevaba una chaqueta oscura y se paró exactamente donde le había indicado, sin hablar con nadie sobre su relación conmigo, y observaba a la gente pasar entre mis obras con una expresión que captaba constantemente desde el otro lado de la sala. Una anciana se detuvo frente a la tercera pieza, la más grande, la titulada Vendida, y lloró en silencio mientras seguía su programa. El galerista me contó después que 3 piezas se habían vendido antes de que terminara la noche. Al final de la velada, cuando los últimos invitados se habían ido y el galerista estaba cerrando, Kaelan vino y se paró a mi lado frente a Sold. Este es el más difícil de ver, dijo. Sí, acepté. Porque es lo más honesto. Sí. Nos quedamos un momento frente a ella. La figura de la obra no caía ni se estiraba. Estaba de pie. Pequeña, pero erguida. Rodeada de manos que intentaban sostenerla y una luz sobre ella que podría haber sido la libertad o un foco. He estado pensando, dije. Acerca de... ¿Sobre qué es esto? Mantuve la vista fija en la pieza. Sobre lo que quiero que sea. Él estaba muy quieto a mi lado. Todavía no lo sé, dije. Quiero ser sincera. Aún no he llegado a ese punto. Hay cosas entre nosotros que aún requieren mucho tiempo. Mucho trabajo. Aún no lo he perdonado todo y no sé cuándo lo haré, y no quiero prometer lo que no puedo cumplir. No pido promesas, dijo. Lo sé. Es parte de ello. Finalmente lo miré. No estoy tramitando una solicitud de disolución. Quiero que lo sepas. No porque lo diga la agencia ni porque no tenga a dónde ir. Porque quiero ver quién eres. El resto. Quiero tiempo para averiguarlo. Kaelan me miró. Ojos grises y toda esa historia entre nosotros,
Y algo nuevo encima. Algo frágil, inacabado y totalmente posible. Eso es todo, dijo en voz baja. Es más de lo que esperaba. No hagas que me arrepienta, dije. No lo haré, dijo. Me pasaré todos los días asegurándome de que no lo hagas. La segunda evaluación se realizó a los 180 días. La agencia nos exigió una entrevista formal. Un evaluador de relaciones nos hizo preguntas sobre la convivencia, la compatibilidad y la formación de vínculos. Fue una entrevista clínica y un poco absurda, y respondimos a todas las preguntas con sinceridad, lo que pareció confundir un poco al evaluador, como si la honestidad no fuera el objetivo de la entrevista. Cuando el tasador preguntó, ¿piensa formalizar la fianza? Y miró a Kaelan me miró primero. No al tasador, sino a mí. Una pregunta dentro de la pregunta. Miré hacia atrás. Sí, dije. A él, no al asesor. Pero en nuestros términos. No según el cronograma de la agencia. Tomado nota, dijo el asesor, anotando algo. La mano de Kaelan, apoyada en la mesa entre nosotros, estaba con la palma hacia arriba. Una oferta. No una exigencia. Solo, una mano abierta. Metí mi mano en él. El asesor anotó algo más. El pulgar de Kaelan rozó mis nudillos una vez, muy levemente. Algo pequeño. Contenía mucho. Tengo una segunda exposición en galería. Esta serie se llama After. 10 piezas. El mismo carboncillo, la misma técnica mixta, pero figuras diferentes. No se paran en medio de las manos de otros, no caen ni se estiran, sino que se mueven. Caminan. Construyen. Existiendo la libertad particular de quien ha decidido que su historia le pertenece. El estudio de arriba ahora tiene el doble de espacio de almacenamiento original. Kaelan añadió estanterías en el cuarto mes sin que me lo pidiera y no le dije cuánto significaba para mí. Se lo dije por otros medios. Lo entendió. Formalizamos nuestro vínculo al 8º mes. No en la ceremonia de la oficina, ni en el formato oficial. En privado. En el jardín, al atardecer, junto a las rosas blancas que volvían a florecer. Dijimos cosas nuestras. Sin lenguaje oficial. Sin asteriscos. Sigo luchando contra las leyes de registro. Escribo sobre ellas. La serie Designación se convirtió en una colección de ensayos publicada tras la primera exposición en galería, que llegó a más gente de la que esperaba y abrió conversaciones que llevaba tiempo deseando que se suscitaran. Kaelan financia el recurso legal que se está presentando contra la cláusula de subasta. No dice nada al respecto. No me dice que no lo diga. A todo aquel que le pregunta por su compañero Omega le dice, es un artista extraordinario y un defensor feroz. Además, siempre tiene razón y he aprendido a prestar atención cuando me dice que algo debe cambiar. Lo oí decir esto en una cena de negocios hace 3 semanas. No le dije que lo había oído. Fui a casa y se lo conté a las rosas blancas del jardín. Ellos ya lo sabían. Hay cosas que creía saber sobre el mundo a los 22 años, de pie en ese escenario con el traje ceremonial blanco que no había elegido. Creía saber lo que significaba que un alfa pujara por un omega. Creía saber en qué se había convertido el chico que había pasado 6 años haciéndome sentir pequeño. Me equivoqué en ambas cosas. El mundo es un sistema roto. Está lleno de estructuras injustas, viejas crueldades y reglas escritas por personas que nunca pensaron en a quién dañarían. Eso es cierto y seguirá siendo cierto, y me pasaré la vida diciéndolo. Pero también está lleno, a veces, en los espacios entre las estructuras, de la particular gracia imposible de 2 personas que deberían haber sido enemigas deciden ser otra cosa. Algo más duro. Algo más real. Algo que vale la pena elegir.